Vamos a trabajar con el cubo. El cubo no es sólido, un objeto sólido, sino que simplemente está formado por planos. Si nosotros modificamos la vista y pasamos de sólido a la estructura, vemos que únicamente tenemos planos que nos forman el cubo. Este cubo, estos planos que forman el cubo no tienen espesor. Para comprobar eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar de modo objeto a modo edición. Acuérdense que con Tab nosotros pasamos de objeto a edición. Estando en edición, recuerden que con el botón derecho se seleccionan las cosas. Yo puedo seleccionar un borde, puedo seleccionar un lado, o puedo seleccionar, desde acá selecciono un lado, o puedo seleccionar una cara. En este caso vamos a seleccionar una cara. Vamos a seleccionar la superior. Esa cara la voy a eliminar. Pido borrar y dentro de borrar le digo que voy a borrar la cara. Ahora estamos viendo cómo internamente nuestro cubo es hueco y los lados no tienen espesor. O sea que si yo imprimo esto en la impresora, tendría que decirle a la impresora que le haga relleno con un porcentaje porque directamente es hueco. Y el espesor, si no se lo agrego desde el programa cortador, como por ejemplo el Cura, no tendría espesor lo que está imprimiendo. En lugar de necesitar hacer un proceso más cuando voy a usar el cortador, lo puedo hacer desde acá usando modificadores. Los modificadores están en este panel, este que tiene una llave, son los modificadores. Yo puedo agregar un modificador. Para agregar el modificador, en este caso tengo que estar en modo no edición, sino objeto. En modo objeto voy a agregar un modificador y elijo solidificar. Dentro de solidificar tengo un grosor, que sería esto, el grosor de los planos. Dice 0,01, lo voy a modificar y voy a poner 0,1. Fíjense que ahora sí tenemos un espesor, ¿sí? Antes no teníamos, al ponerle 0,1 pasamos a tener un espesor. Ahora sí lo puedo llevar a la impresora y fuera de que yo quisiera rellenarlo o no, los planos tienen un espesor y son sólidos. Los solidificamos. Una vez que yo elijo este modificador y elijo el grosor, con aplicar ya queda aplicado a mi objeto. Ahora, si yo voy a modo edición, veo que dejamos de tener un plano y tenemos espesor, ¿sí? En la estructura vemos que es doble, no es más simple como en un principio. Volvemos a la vista de sólido y volvemos a la vista de objeto. Vamos a comprobar que esto mismo se produce con otros objetos primitivos. Vamos a borrar este cubo, vamos a agregar en este caso una esfera, pasamos a trabajar en modo edición y con el botón derecho tenemos puesto seleccionar caras, así que seleccionamos una cara, manteniendo apretado mayúscula vamos a agregar más caras y todas esas las vamos a borrar. Borramos caras, miramos adentro y vemos que no tiene espesor, igual que nos pasaba con el cubo. Vamos a agregar modificador, solidificar, damos un grosor de 0,2 y vemos que ahora sí nuestra esfera tiene espesor. ¿Sí?
Aplicamos. Para aplicar, recuerden que tiene que estar en modo objeto. Y ya quedó nuestra esfera con espesor. Bien, borramos nuestra esfera. Traemos en este caso un cilindro. Este cilindro pasamos a modo edición. Y dentro de modo edición vamos a agregarle cortes a este cilindro. Para agregar cortes apretamos Control R. Ahí vamos a hacer un corte, ahí estaría haciendo un corte en la mitad del cilindro. Pero si muevo la rueda del mouse, agrego 2, 3, 4, 5 cortes, los que yo decida. Una vez que tengo todos los cortes que quiero hacerle a mi objeto, presiono el botón izquierdo. Esos cortes los puedo mover, ubicarlos donde yo desee, y una vez que están ubicados vuelvo a presionar el botón izquierdo. Quedaron los cortes hechos. Si yo ahora con el botón derecho selecciono, estoy seleccionando cada uno de los lados. Si paso a vértice, puedo seleccionar los vértices. Inclusive teniendo apretado mayúscula puedo seleccionar varios vértices a la vez. Y si estoy trabajando con caras, puedo seleccionar caras. En este caso me gustaría seleccionar todo este corte. Para seleccionar todo el corte tengo que ir a líneas, porque selecciono el corte, pero para que lo seleccione completo tengo que mantener apretado la tecla Alt y hacer clic con el botón derecho. Y ahí seleccioné todo el corte. Si quiero este otro, Alt y botón derecho, voy seleccionando el que yo necesite. Si quiero seleccionar más de uno, Alt y mayúscula con el botón derecho, entonces agrego a lo que ya seleccioné. Bien, nos vamos a quedar con esta selección. Presionamos la tecla S y puedo modificarlo. ¿Sí? Estoy escalando nada más que el corte. Vamos a seleccionar estos dos al mismo tiempo, así que el primero solamente con Alt y el segundo mayúscula Alt y botón derecho. S de escalar. Y ahora modifico esto a gusto. Con el botón izquierdo lo dejo. Con Alt y botón derecho selecciono este, S para escalar y modifiqué el de arriba. Control R entonces me permite realizar cortes. Vamos a borrar esta figura. Vamos a salir y borrar el objeto completo. Vamos a colocar un cubo. En mi cubo quiero hacer cortes en los planos, así que paso al modo edición, Control R, con la rueda elijo 2, clic y clic nuevamente para que quede. Nuevamente Control R, con la rueda 2, clic y clic para que quede. Y por último, Control R, con la rueda hago 2. Entonces le hice cortes. En este caso tengo como si fuera el cubo mágico. ¿Sí? Cortes a mi cubo. Con Tab entonces volvemos a modo objeto y borramos nuestro cubo. Vamos a volver a agregar un cilindro con ese Z, lo vamos a escalar y ahora vamos a generarle cortes, así que volvemos a pasar con Tab a modo edición,
dentro del modo edición, control R, y con la ruedita hacemos todos los cortes que pretendemos tener en nuestro cilindro. Botón izquierdo, y quedaron nuestros cortes colocados. Con Alt seleccionamos uno de los anillos, con S escalamos, con Alt seleccionamos otro, y otro, y otro. Alt con mayúscula, seleccionamos los tres al mismo tiempo. Con S escalamos. Con Alt seleccionamos solamente este. Con S escalamos. Y por último, con Alt seleccionamos este anillo. Y con S lo escalamos. Tenemos nuestra figura. A esta figura le podemos suavizar los bordes. Para hacer eso vamos a usar un nuevo modificador. Para usar el modificador primero cambiamos a modo objeto. Dentro de modo objeto vamos a agregar modificador, subdividir superficie. En este modificador voy a agregar vistas. Vamos a prestar atención a estos bordes, cómo se modifican. Vista 1, vista 2, y se suavizaron los bordes de lo que creamos. Una vez que tengo el borde que quiero, digo aplicar, y ya quedó modificado nuestro cilindro con bordes redondeados.